que nos están viendo en vivo y a los que estamos aquí. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este servicio. Vamos a orar. Señor, te pedimos por favor que hables a corazones. Te pido, Señor, que uses el mensaje de hoy para aún ayudarnos a aprender a orar más y para tener la fe para que contestes nuestras oraciones. Te damos gracias que por medio aún de Facebook podemos comunicar tu palabra en esta noche. Y te pido, Señor, que bendigas una vez más el estudio bíblico de esta noche. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a ir a varios lugares. Después de la enseñanza vamos a estar dando anuncios. Y una vez más doy la bienvenida a todos los que nos están viendo por medio de Facebook. Pero abran sus Biblias, por favor, y vayamos al libro de Marcos. Bueno, vamos a comenzar en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, nos vamos a ir a varios versículos. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20. Espero que hayan recibido su bosquejo por medio de WhatsApp. Si no, comuníquense ahorita y les pueden hacer llegar el bosquejo de esta noche para que puedan tomar notas y ver en dónde vamos en el mensaje. Mateo 17, versículo 20, la Biblia nos dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Quiero que vayan conmigo también a Marcos, por favor, capítulo 11. Marcos capítulo 11. El tema de lo que vamos a estar viendo hoy en nuestra serie Modo Avión es cómo tener fe. Así que vamos a ver varios versículos que hablan de la fe que debemos de tener nosotros como cristianos. En Marcos capítulo 11, versículo 22, la Biblia nos dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Luego quiero que vayamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, y noten el versículo 23. Romanos 14, versículo 23. La Biblia nos dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y vamos a terminar en un último versículo, Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Y noten por favor el versículo 6, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y noten el versículo 6. Y aquí vamos a quedarnos un rato en Hebreos capítulo 11, versículo 6. La Biblia nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hemos estudiado en esta serie lo que es la oración. La oración es pedir. También hemos estudiado que la contestación de oración es el recibir lo que uno ha pedido de Dios. Hemos visto también cómo orar en la voluntad de Dios. Hemos visto cómo es que podemos orar para que Dios conteste nuestra oración. Aún hemos estudiado cómo debemos de orar y por qué cosas pedir, como pan para los incrédulos. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante de cómo tener fe en Dios, en las cosas que Él pone en nuestro corazón para poder orar y ver que nuestras oraciones sean contestadas. En tiempos como los nuestros de hoy, con todo lo que enfrentamos con coronavirus y las amenazas que existen el día de hoy, necesitamos ser un pueblo de Dios con fe y que no viva amenazado, porque reconocemos que estamos en las manos de Dios. Y todo lo que pueda pasar, por la fe que tenemos en Dios, sabemos que nada nos puede suceder al menos que Dios lo permita.
Y la Biblia nos amonesta que tengamos fe en Dios, que no seamos un pueblo incrédulo que viva en temor. Por eso también la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, quiero poder estudiar estos siguientes puntos y síganme por favor en sus bosquejos. Primero quiero que vean en sus notas, veamos la importancia de la fe. La fe es muy importante. Vemos la importancia de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia lo hace claro al decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiero que veamos en sus notas primero, no puedes complacer a Dios sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no nos dice que es improbable, la Biblia no nos está diciendo que es difícil. La Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. No podemos venir a Dios a menos que creamos que hay un Dios y que en realidad Él contesta y Él escucha y Él galardonea a aquellos que le buscan a Él. La Biblia entonces claramente nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El doctor John Rice dijo lo siguiente: la fe es el primer requisito para que cualquier persona pueda hacer algo que complazca a Dios. Sin fe no puedes ser salvo. Sin fe no puedes orar de una forma que sea aceptada. Sin fe no puedes vivir victoriosamente. Sin fe no puedes ser complaciente a Dios en ninguna forma. La fe es el requisito para complacer a Dios. Entonces hoy reconocemos que es importante tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces como cristianos no debemos de vivir en temor, no debemos de vivir como que si no hay esperanza, sino que necesitamos tener fe en Dios, porque es el requisito para poder complacer a Dios. Quiero que veamos por favor segundo también, la fe es mandada en la Biblia como un mandamiento. Uno pensaría que la fe es simplemente el resultado por coincidencia, pero así como la Biblia nos manda a no mentir y nos manda a no robar, la Biblia nos manda a tener fe, es un mandamiento. Jesús nos da esta orden a nosotros. Y la Biblia dice, noten en Mateo 11, versículo 22 en sus notas: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Aquí la Biblia nos dice, Jesús estaba caminando por Jerusalén y está viendo la incredulidad de la gente. A Tomás le dijo en Juan 20, 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Otro mandamiento de creer. John Rice dijo lo siguiente: a cada cristiano el Señor Jesús les implora que investiguen la prueba de la promesa de Dios. Dale a Dios una oportunidad para que se compruebe, no esté sin fe, sino cree. Y la Biblia manda a cada uno de nosotros a que tengamos fe. ¿Y qué tiempo tan más importante para poder ejercitar nuestra fe? Lamentablemente muchos cristianos infunden temor porque no tienen fe en Dios y piensan que se va a acabar el mundo, piensan que se van a enfermar y viven atemorizados en lugar de vivir con fe. Y no debemos de ser incrédulos, que si hacemos todo lo posible para obedecer al Señor y hacemos todo lo posible para ser sabios en cómo vivimos, pues nuestras vidas están en las manos del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que la vida está en nuestras manos y se nos olvida que Dios es el que está en control. La fe entonces es mandada, es un mandato en la Biblia, tener fe en Dios. Quiero que veamos tercero, por favor. Y estamos viendo sobre la importancia de la fe, pues es pecado el no creer. Tercero, vemos que es pecado el no creer. Unos piensan que en la fe es un accidente o es algo que uno no es responsable, que hay personas que simplemente nacieron para tener fe y otros que nacieron para tener poca fe, pero en realidad es pecado vivir en incredulidad y no tener la fe. Unos pueden creer que pues nomás por suerte alguien tiene fe, pero la Biblia enseña totalmente diferente y nos manda a que tengamos fe. Quiere decir que cada cristiano puede tener fe
y no hay excusa por no tenerla. John Rice dijo lo siguiente, quiero que vean en sus notas: la maldad de la incredulidad es claramente implicada en las Escrituras. Si es que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces la incredulidad es algo de lo que no se complace Dios y es pecado, y es visto como desobediencia y rebelión. Todas las Escrituras en cuestión implican que cada cristiano puede tener fe en Dios en cualquier momento que la necesite, y no hacerlo es pecado. Imagínense entonces que nosotros debemos de tener fe que Dios está en control, que Dios contesta oración y debemos de tener fe para pedirle cosas a Dios. El no tener fe es el vivir directamente en contra de las Escrituras, porque las Escrituras nos piden que tengamos fe. Ahora, existen bastantes versículos, pero vean Juan 5:40, por favor. Juan 5, versículo 40 en sus notas. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Noten que ellos no querían. La Biblia nos habla también en Juan 3:19, noten. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiero que vean que esto es un acto de voluntad. Jesús les dijo: no vienen a mí porque no quieren venir. En Juan capítulo 3 la Biblia dice que ellos amaron más las tinieblas. No es porque tienen falta de fe, o no es porque carecen fe, es que ellos deciden no tener fe. En Hebreos 3 versículo 12 la Biblia nos dice: mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y aquí la Biblia nos dice entonces que el tener un corazón de incredulidad es algo malo, es algo que Dios condena. No debemos de tener nadie entre medio de nosotros con corazón de incredulidad. John Rice nos dice: la incredulidad es el pecado del corazón malévolo. El apartarse de Dios intencionalmente, el alejarse de la luz, todo eso es visto como pecado. Y vemos en la Biblia que cada quien debe de ejercer su fe. Curiosamente vemos en Juan capítulo 12, versículo 37 al 40, que aunque vieron los milagros de Jesús, los judíos decidieron no creer en Jesús. Luego, cuando vamos a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12, nos damos cuenta que el anticristo convence con milagros. Al final de cuentas, gente decide en qué va a creer, pero gente que no cree en Dios es porque no quiere creer en Dios. Y gente decide por su corazón malévolo ejercitar fe en Dios o no, y creer en otras cosas. Gente decide entonces en quién creer. La Biblia nos dice entonces que aún para los cristianos el no creer es pecado. Romanos 14:23 la Biblia nos dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces quiero que veamos estos principios rápidamente para poder comprender más la importancia de por qué debemos de tener fe en nuestra oración. Primero, con frecuencia Jesús reprendía a los discípulos por su falta de fe. Y reconozcamos, hermanos, que Jesús trató con los discípulos. Seguramente Él va a tratar con nosotros cuando tenemos falta de fe. Y hay cosas a las que Dios nos debe de mover, que para el mundo puede sonar loco o no, o lo rechacen, pero si Dios te mueve a hacerlo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero sin embargo, muchas veces alguien puede decir: Dios puso algo en mi corazón, pero luego pierden fe porque se ponen a ver las circunstancias, o se ponen a estudiar estadísticas, o se ponen a ver algo diferente que muchas veces abruma aquella cosa que Dios había puesto en su corazón. Pues vemos que Jesús reprendía con frecuencia la incredulidad de los discípulos. En Marcos 4, versículo 40, la Biblia dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
La Biblia dice en Lucas 8, versículo 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Entonces hoy llegamos a otro lugar donde vemos que ellos estaban en temor por el viento, por la tormenta, por condiciones vemos de la naturaleza, y Jesús les reprendió porque no tenían fe. Y les quiero decir a todos que están escuchando aquí: paren de ser cristianos faltos de fe. Ten fe que Dios controla el universo, Él controla la naturaleza. Dios no nos ha creado para vivir escondidos. Él nos trajo a este mundo para tener fe en Él. Y no importa qué es lo que el ser humano diga, nosotros podemos confiar en Dios. Él es quien nos protege. Mi casa no me protege. El llenarme lleno de antibacterial, eso no me protege. Dios me protege. Estoy en las manos de Dios. Y si Él quiere, me enfermo, aunque viva en una burbuja, aunque me encierre en mi casa, si Dios quiere, me enfermo. Y lo que estoy diciendo es que aquel Dios que controla el universo, que controla los vientos, que controla el mar, controla mi vida y controla las circunstancias alrededor de mí, por lo cual no está en mis manos. Él es el que cuida de mí. Y Dios le dijo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y hoy le pregunto a todos los cristianos: ¿en dónde está su fe? ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Te encuentras con temor en tu corazón? ¿Literalmente tienes miedo por tu vida? ¿O tienes fe en Dios? Y vas a ejercitar tu fe en Dios y vas a creer en Dios. Él controla las cosas, y hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero en realidad son escépticos. Creen que Dios nomás ha dejado el mundo por sí solo y que Él no está en control de las circunstancias. En Marcos 16, 14 la Biblia nos dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y una vez más, Jesús reprochó la incredulidad. Espero en Dios que cuando Él vea nuestras vidas, Él pueda ver un corazón que sí depende de Él y que sí cree en Él, y que las cosas sabemos que van a ser como Él las dice porque tenemos fe en Él. Nuestra fe no debe de ser determinada por lo que usted escucha en las noticias. Nuestra fe no debe de ser determinado por lo que cierto doctor dice. Nuestra fe debe de estar en lo que las Escrituras dicen y depender de lo que Dios dice. Porque el momento que no lo hacemos, estamos pecando contra Dios. Nuestra certeza debe de venir de Dios y no de un ser humano. Entonces, con frecuencia Jesús reprende a los discípulos por su falta de fe. Quiero que veamos segundo, por favor. Debemos de confesar nuestra falta de fe y buscar el tenerla para poder complacer a Dios. Si vamos a complacer a Dios, necesitamos tener fe. Entonces, si usted ha estado viviendo en pecado porque no tiene fe, entonces es algo que tiene que confesarle a Dios, que no ha tenido la fe, para que Él ayude a restaurarle la fe. En Mateo 17, 20, la Biblia nos dice: mas Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diereis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Una vez más Jesús les reprende por tener poca fe. En Marcos 9:23 la Biblia nos dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. En Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Santiago 5, versículo 15 la Biblia nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. Una vez más vemos que hace una gran diferencia el poder tener fe en Dios y tener fe en que Él puede escuchar nuestra oración y contestar nuestra oración. Necesitamos fe para poder agradar a Dios y para poder esperar en recibir las cosas que Dios quiere que recibamos. John Rice dijo lo siguiente, quiero que vean en sus notas. Él dijo lo siguiente, él dijo: naturalmente la fe no es un camino
por el cual cualquier persona malévola recibirá lo que está en su voluntad, sin dar respeto a la voluntad de Dios. La fe es una gracia o un don por el cual en un asunto particular uno puede pedir cosas de Dios en la voluntad de Dios y tendrá una confianza divina. Él puede recibir todo lo que pide. Y hermanos, les vuelvo a recordar que solamente Dios puede aumentar nuestra fe. Los discípulos le pidieron a Jesús: aumenta nuestra fe. Y podemos un día tener certeza divina de que Dios va a contestar nuestras oraciones, porque Él nos da esa fe para nosotros poder pedir cualquier cosa y estar seguros que Él va a contestar. Entonces vemos la importancia de la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora quiero que veamos número 2, por favor. Y si me están siguiendo, quiero que vean número 2, ¿qué es fe entonces? Si la fe es bien importante, seguramente necesitamos comprender qué es fe, cómo podemos obtenerla o cómo podemos ejercitarla. Quiero que veamos primero y vean en sus notas la definición de la fe, la definición bíblica de la fe. Y quiero que notemos, por favor, en Hebreos 11, versículo 6 una vez más. Y la Biblia nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora quiero que vayan conmigo también a Hebreos 11. Ya los dejé ahí abiertos en Hebreos 11. Y ahora quiero que vean el versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿cuál entonces es la definición de la fe bíblica? Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vean en sus notas, la fe entonces es una convicción, es una certeza, es una evidencia de que recibiremos algo de Dios. Y si alguien no cree estas cosas, si alguien tiene dificultad creyendo estas cosas, la Biblia dice entonces esto no es fe. Entonces, por definición bíblica, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no tenemos la convicción, si no tenemos la certeza, pues no va a venir lo que estamos nosotros esperando de Dios, porque entonces no tenemos fe. Entonces vemos la definición bíblica. Noten segundo, por favor. Es importante saber que no toda confianza, no toda certeza es fe en Dios. Muchas veces personas pueden decepcionarse porque están orando y sienten que algo es de Dios y luego se dan cuenta que no fue de Dios. Y necesitamos que comprender que muchas veces personas ponen su fe en la oración, no fe en Dios. Que muchas veces esto juega con nuestras emociones. Porque alguien pudo haber pensado: pues he estado orando acerca de algo mucho tiempo, seguramente ya Dios va a escuchar mi oración. Pero eso es una certeza falsa. Nuestra fe tiene que estar en Dios y no en nuestra oración, ni nuestra habilidad de orar, sino que nuestra fe es en Dios, quien contesta, quien escucha nuestra oración, y Él es el que da la convicción y Él da la certeza. Entonces es importante que reconocer que nuestro corazón es engañoso, nos puede hacer sentir que algo es la voluntad de Dios y no lo es. Por eso es importante tener multitud de consejeros para poder meditar bien si los caminos de uno son de Dios o no. Pero es importante saber que a lo mejor piensas que Dios puso algo en tu corazón y no fue Dios. Entonces noten tercero, por favor, también. Por medio de quienes, debería decir, conocen la voluntad de Dios, por medio de la Biblia y el Espíritu Santo, que podemos tener fe en cosas particulares. Entonces es por medio de la fe que conocemos la voluntad de Dios, por medio de la Biblia y por el Espíritu Santo, que podemos tener fe en cosas más particulares. Ahora, sabemos que podemos pedir por salvación, eso claramente es dicho en la Biblia. Entonces nadie tiene que estar pensando aquí: ¿será voluntad de Dios que alguien sea salvo? ¿O será voluntad de Dios que yo sea salvo? Si alguien quiere ser salvo, la Biblia dice que la salvación es para todos aquellos quien la quieran. Si yo debo de orar por alguien más, tampoco debe de ser una cuestión de que si es que debo de. La misma Biblia me ayuda a confirmar mi fe para saber por qué cosas orar. John Rice dijo lo siguiente: la fe
está basada en un prejuicio sobre la palabra de Dios. Está basada sobre la revelación directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la Biblia. El Espíritu Santo también da promesas particulares y definidas en el corazón de alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, por medio de las Escrituras y por medio de la voluntad de Dios podemos conocer y poder aumentar esta fe. Ahora quiero que vean también, John Rice dijo lo siguiente: la fe siempre es galardonada, sin excepción de la palabra de Dios. Dios es confiable, Él mantiene sus promesas, Él hace lo que dice que va a hacer, Él siempre hace lo que Él ha dado como certeza que va a hacer. La fe es la certeza que Dios va a hacer lo que prometió que iba a hacer. Y estas cosas pueden sonar raras, pero en realidad Dios promete, y si Dios da la convicción y la certeza en el corazón, podemos estar seguros que Dios va a cumplir lo que Él divinamente ha confirmado. Incluso John Rice continuó diciendo, la fe siempre presupone la promesa que Dios va a cumplir su palabra. Nuestra fe es en Dios, nuestra fe nace y viene de la palabra de Dios. En otras palabras, porque la Biblia dice lo creo, no nomás porque pienso que esto va a suceder, va a salir, sino que nace de las Escrituras y de ahí viene nuestra certeza. Noten cuarto, por favor, y vemos en la Biblia, vean en sus notas, la fe es basada también en la misericordia conocida de Dios sin una promesa definida. Ahora quiero que vayan a sus Biblias, por favor, y vayan a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, eso no está en sus notas, vayan a Mateo capítulo 15. Quiero que noten este ejemplo, porque la fe es basada sí en la palabra de Dios y sí en las promesas de Dios, pero muchas veces va a ser basada en lo que nosotros conocemos de Dios, y es la misericordia de Dios. Porque a lo mejor algo no se nos ha prometido directamente, pero podemos nosotros asumir que por la misericordia de Dios podemos esperar que Dios conteste la oración. Mateo 15 versículos dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora reconozcamos algo aquí de esta historia que puede ser hasta ofensivo para muchos. Pero aquí podemos ver que Jesús le quería enseñar una lección a sus discípulos quienes estaban escuchando, que quizás en el futuro, ya en el libro de los Hechos, cuando Dios comenzó a bendecir a los gentiles, podrían quizás recordar este momento. Pero la fe de la mujer era sobre lo que ella ya conocía de Cristo, que Él es misericordioso, que Él, aún de las migajas que podrían haber caído de su mesa, podría haber sido bendecida. Nunca se le prometió a esta mujer que Jesús iba a sanar a su hija, pero fue lo que ella conocía de Jesús, la misericordia de Dios, que la llevó a poder creer que ella podía recibir lo que le estaba pidiendo a Él. Entonces muchas veces nosotros tenemos necesidades, incluso muchas veces hasta podremos haber cometido errores en nuestras vidas, y a lo mejor no tenemos el derecho bíblico de pedir algo, pero sabemos que Dios es misericordioso. Y en base a lo que conocemos de Dios y su misericordia, podemos rogarle a Dios que Dios conteste oración, porque Él es bueno. De todos modos, no merecemos nada de lo que Él nos da, así que podemos ir y pedirle a Dios en base a su misericordia.
Quizás hay algo que necesites en esta noche de Dios, que a lo mejor no hay una promesa directa bíblica de Dios, pero conoces la misericordia de Dios. Y en base a ese conocimiento podemos todos ir a Dios y pedirle en base de esta misericordia. Entonces, primero vemos la importancia de la fe. Segundo, vemos qué es la fe. Y para terminar, quiero ver número 3 y ver en sus notas cómo se ejercita la fe. ¿Cómo es que usted y yo podemos ejercitar la fe? Y cómo podemos entenderla en su sentido más sencillo. Así que veamos rápidamente cómo podemos nosotros ejercitar la fe. Primero, conoce la palabra de Dios. Si vamos a ejercitar la fe, la palabra de Dios está sumamente ligado a la fe que tenemos que ejercer para poder creer y poder pedir cosas de Dios y ejercitar la fe. La Biblia nos dice en Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Uno que quiere complacer a Dios por medio de la fe, tendrá que madurar su fe por medio de las Escrituras. Sin las Escrituras es imposible crecer en la fe. Van a haber cristianos que me están escuchando que piensan que tener fe es algo emocional y se te enchina el cuero y piensas pues hay un Dios y hasta te sientes bonito. Pero si tu fe no está naciendo de la palabra de Dios, va a flaquear en el momento que las cosas se ponen difíciles. No vas a tener la fe para poder continuar o tener la fe que Dios está haciendo algo, aunque las cosas sean difíciles, Dios siempre está haciendo algo. Pero una fe que no está basada en la palabra de Dios, que no se ha nutrido en la palabra de Dios, va a ser una fe débil. Por eso dice la Biblia que la fe es por el oír la palabra de Dios, porque podemos creer las Escrituras. Entonces, uno que quiere complacer a Dios necesita fe, y si queremos fe, pues la fe viene por siendo el producto de la palabra de Dios. Podemos tener más fe en Dios si nos familiarizamos con su palabra, porque luego encontramos promesas en la Biblia. Pero quiero que escuchen aquí, muchas de nuestras oraciones no provienen de la palabra de Dios, y por consecuencia nuestras oraciones están mal. Por eso dice la Biblia en Proverbios 28, versículo 9, que es una promesa bíblica también, y dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Curiosamente, el que quiere tener fe debe de escuchar la palabra de Dios. El que quiere orar abominablemente tiene que rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios está muy involucrada en cómo vamos a ejercitar nuestra fe. Entonces, personas que no tienen arraigadas sus vidas en la palabra no van a saber ni por qué pedir, no van a saber cómo orar. Sus oraciones van a ser abominables ante los oídos de Dios. Por eso es importante creer en las Escrituras. Conoce la palabra de Dios si vamos a ejercitar la fe. Quiero que veamos segundo también. Rinde tu vida para ser guiado por el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a creer lo que las Escrituras dicen, tendremos que ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Noten, debe de existir un rendimiento ante Dios para poder ser guiado por Dios. Muchas veces, si nuestros corazones no están siendo guiados por Dios, nos vamos a meter en problemas, porque entonces no vamos a saber cómo orar si no están haciendo de Dios nuestras oraciones. Debemos que rendir nuestro corazón a Dios para que Él nos guíe para saber por qué cosas orar. Entonces, rinde tu vida a Dios, pero noten tercero también, actúa con la fe que ya tienes. Muchas veces nos detenemos porque estamos esperando una gran fe. Mi consejo es que con la fe que ya tienes, actúa sobre esta fe. Porque así como los músculos del cuerpo, va a ser la fe. Comenzamos con pasos pequeños y comenzamos a obedecer a Dios. Para muchos es que te bautices. Para otros va a ser que comiences a tener mejor testimonio en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida. Con la poca fe que tienes, con esa inicia. Y a medida que vas siendo fiel a Dios, Dios va fortaleciendo tu fe.
Porque la fe no es un sentimiento, aún la fe no es una creencia, más bien la fe te va a llevar a una práctica. Dios, si te va a llevar a algo que hacer, si es que vas a ser fiel a Dios por medio de la fe. La fe nunca está muerta, nunca es sin obras. Por eso la Biblia nos dice en Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Si todos tenemos una fe viva, pues las obras van a ser evidencia de nuestra fe. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 11 que por la fe Abel ofreció. La Biblia nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto. La Biblia nos dice que por la fe Noé preparó el arca. La Biblia nos dice que por la fe Abraham salió fuera de su parentela. La Biblia nos dice que por la fe él ofreció a Isaac. Mi pregunta es, por la fe, ¿qué es lo que usted está haciendo? La fe siempre tiene algo que hacer. Y a lo mejor no está ejercitando su fe, quizás ahorita está en dificultad o no está haciendo nada, pero siempre por la fe alguien hace algo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que usted está haciendo el día de hoy por la fe? ¿Cómo está viviendo en su casa? ¿Cuál es su testimonio con sus familiares? ¿Cómo es su testimonio en el trabajo? Jóvenes, ¿cómo ha estado su testimonio en la escuela? Por la fe, ¿qué es lo que estás haciendo? Muchas veces por el cobarde, gente se queda callada. Y muchas veces por la fe, gente habla. ¿Qué es? ¿Hay suficiente cristianismo en su vida por lo cual gente lo acuse por ser un seguidor de Cristo? En Romanos 12, versículo 3, la Biblia nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten, ¿quién reparte la fe? El Señor Jesús. Podemos pedirle a Él, quien reparte la fe, que nos dé fe. Entonces, por eso la Biblia dice en Lucas 17, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ahora, yo no sé qué es lo que cada uno en esta tarde que se ha congregado por medio de Facebook y los que estamos aquí, pero esto sí, una cosa sabemos: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no sé qué es lo que Dios quiere hacer a través de su vida en estos momentos, pero tienes que confiar en Dios. Y no siempre va a ser algo que brille, no siempre va a ser algo que es emocionante. Muchas veces va a ser como José, que estaba en la cárcel por mucho tiempo antes de ver lo que Dios tenía para él. Antes de que Abraham viera a su hijo, el que fue prometido, tuvo que andar en el desierto por mucho tiempo. Y muchas veces antes de alcanzar lo que Dios nos quiere dar, tendremos que tener fe que Él está haciendo algo. Y es en estas cosas que no debemos de perder nosotros como cristianos nuestra fe, especialmente si vamos a pedirle a Dios que nos esté dando conforme a los deseos de nuestro corazón, si creemos que Él va a contestar nuestra oración. Así que si vamos a pedirle a Dios en oración, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en estos momentos. Tenemos que tener fe a pesar de lo que estemos nosotros enfrentando. Vamos a orar en este momento antes de darles unos anuncios, antes de despedirnos. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas lo que hemos visto en tu palabra.